La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola colegas, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la FIL Delegación México. Hoy contaremos con la participación del licenciado en Química y químico farmacéutico John Henry Vargas desde Colombia. Hola John, ¿cómo estás? Doctora Silvia, ¿cómo has estado? Te saludo muy fraternalmente desde Colombia. Es un gusto poder volver a hablar contigo, saludarte, me agrada mucho verte. Igualmente, John. John, platícanos sobre tu formación académica y todas tus actividades profesionales. Claro que sí, bueno, pues inicialmente yo me formé como licenciado. Mi primer enfoque laboral fue dirigido hacia la docencia de educación media y secundaria. Sin embargo, pues mis ganas de aprendizaje y pues ese gusto por la docencia me llevó también a poder de alguna manera eh, recibir mucha más información aplicada a la química, puesto que pues inicialmente hice la licenciatura en química. Entonces yo lo que deseaba de alguna forma era todo un conocimiento aplicado que no se quedara solamente en el aprendizaje teórico y que permitiera aplicar la química. Entonces decidí emprender un largo proceso, otro pregrado en química farmacéutica. Aquí ya pude aplicar la química en dos contextos: en el hospitalario, que es en el que actualmente me desempeño, bueno, en el que me he desempeñado durante los últimos años, y en el industrial. Entonces, pues tuve la posibilidad de formar estudiantes a nivel universitario en los dos ámbitos. Grosso modo, ese es como el recorrido académico en pregrado que he hecho. A nivel de posgrado, actualmente estoy cursando una maestría en ciencias en farmacología en la Universidad Nacional de Colombia. Ya pues terminé mis créditos, estoy a puertas de iniciar la tesis. Parece que el comité asesor aprobó el proyecto de tesis y pues bueno, vamos paso a pasito. Está resumiendo tu gran trayectoria, porque en farmacia hospitalaria tienes un gran recorrido y luego además tenías ahí un proyecto que realmente te hizo ganar ahí un premio en un encuentro farmacéutico sobre antibióticos. Entonces, te digo, lo hiciste muy pequeño, pero realmente has hecho bastante. Pero algo que sí nos gustaría que nos compartieras es cómo llegaste a ir al entrenamiento a Uppsala Suecia, que no cualquiera, yo, la verdad. Bueno, esa es una historia bastante peculiar y tiene que ver pues con ese, ese entusiasmo que le pongo a las cosas. En el 2016, iniciando el año, empecé a trabajar en farmacia hospitalaria. Fui químico farmacéutico asistencial en un hospital de eh, tercer nivel de complejidad, ahora llamado de mediana a alta complejidad. Estuve allí como asistencial y tenía pues varias tareas a mi cargo. Una de ellas pues la adecuación del sistema de dosis unitario. Tenía a cargo la ronda de vigilancia para detección de reacciones adversas, o sea, hacíamos farmacovigilancia activa, y como era un hospital que hacía turnos rotativos, entonces podíamos hacerla durante 24 horas seguidas. Esto pues se llevó a cabo de una forma rigurosa. El proyecto llamó mucho la atención y los químicos farmacéuticos que allí trabajábamos pues fuimos aportando cada uno su granito para que el proyecto de farmacovigilancia activa se fortaleciera. Una vez, pues digamos que se fortaleció y se empezaron a armar reportes, esta vez no espontáneos, realmente eran detectados por farmacovigilancia activa. Se empezó a recopilar información, se recogió una información valiosa que después se sistematizó y logró pues generar un trabajo
cuyo trabajo pues tú conociste, ¿no? En dicho encuentro, ese fue el 14º Encuentro Internacional de Farmacovigilancia y el 4º nacional que se llevó a cabo acá en Colombia. Ese encuentro pues fue muy gratificante porque hubo pues varias instituciones y varias universidades que se presentaron y pues el proyecto que yo presenté pues afortunadamente gustó demasiado, llamó la atención y obtuvo el primer puesto. Ese primer puesto dio lugar para que la multinacional Pfizer, por medio de el Instituto Pfizer Colombia, o el Instituto Científico Pfizer Colombia, permitiera otorgar una beca que a la postre me permitió ir a formarme en el curso de farmacovigilancia en Uppsala Monitoring Center. Grosso modo, esa es pues el resumen de dicha experiencia. Muy agradable, por cierto, una historia muy, muy chévere. Okay. Una vez que llegaste allá al centro de monitoreo en Uppsala, Suecia, ¿cómo fue tu incorporación con los demás participantes que iban a ese curso? Hay algo muy particular en Suecia, no puedo decir si todos los países europeos, pero hay una acogida muy agradable en Uppsala Monitoring Center por parte pues de toda esa asociación de farmacéuticos, médicos y de todos estos profesionales de la salud. Realmente nos recibieron a todos muy bien. Íbamos personas de todo el mundo, de todos los continentes, y éramos 4 latinos. Obviamente, pues hubo un acercamiento con los latinos, fue algo muy agradable, pero con los demás de las otras partes del mundo siempre hubo una muy buena relación entre colegas y algo que me di cuenta es que hay mucho altruismo por parte de ellos. Están dispuestos a ayudar todo el tiempo y a compartir su conocimiento de forma desinteresada. Entonces, por ese lado, hubo pues bastante tranquilidad y nos permitieron acomodarnos y sentirnos muy, muy bien en esas 2-3 semanas que estuvimos allá. Pero aparte de llegar allá, no te fue tan fácil. Tenías la beca, pero todos los demás recursos, todo te cubrió. También, lo cubrió absolutamente todo. Entonces, yo no recuerdo los montos, pero alcanzaron los destinos financieros para cubrir absolutamente todo. Entonces, lo que era la beca cubría el hospedaje y algunas comidas durante el día, pero pues realmente alcanzó con todo ese rubro financiero. Nos pudo alcanzar a la perfección. Perfecto. ¿Y qué te dejó esa experiencia? ¿Qué pudiste tomar de decir, adelante con todo lo que aprendí? Bueno, pues hubo unos retos muy interesantes que Uppsala y pues todos sus líderes nos exhortaron a llevar a cabo, ¿no? Infortunadamente, pues la vida ha dado otros pasos distintos a los que yo hubiera querido y no pude llevarlos a cabo puesto que mi destino hospitalario pues no continuó, ¿sí? Entonces salí de la escena hospitalaria y no pude llevar a cabo todos estos proyectos. Sin embargo, lo que dejó fue enriquecedor, fue muy grande, porque pues estar en la cuna de quienes impulsaron la farmacovigilancia, eso fue desde el año 68, y estar prácticamente con quienes han impulsado esta hermosa ciencia y que ha venido en continua evolución, pues ha sido grandioso. Importante mencionar, pues obviamente todo lo que ellos tienen allá, todo ese armamento para hacer farmacovigilancia. Esa gran base de datos DigiBase que recibe información de toda parte del mundo, pues obviamente por ahí empieza, digamos, ese gusto por la farmacovigilancia una vez llega uno de Uppsala, porque pues uno en su sitio de trabajo, en su hospital, en mi caso, clínica, solamente tiene una base de datos pequeña. Cuando uno se da cuenta que hay una base de datos enorme alimentada por todo el mundo, por todos los continentes,
y empieza uno a conocer herramientas como VigiFlow, que acá en Colombia ya la han estado implementando, pues para alimentar VigiBase, y que esta a su vez permita recopilar una información detallada, estadística de todas las reacciones adversas que ocurren en el mundo y que uno tenga acceso de forma gratuita por medio de VigiAccess, pues es genial. Otra cosa que es bastante interesante es ver que la farmacovigilancia, como siempre insistiré y siempre lo he dicho, debe tener un gran componente de conocimiento en farmacología y en fisiología. Y ver que los médicos, farmacéuticos y todo el personal de salud están enfocados en ese mismo horizonte, pues es genial. Trae uno todo esto a Colombia y permite cambiar de cierta forma el paradigma de los farmacéuticos que hacen farmacovigilancia acá, en donde pues simplemente esperan a que haya un reporte espontáneo porque alguien del servicio hospitalario dijo que pues podía haber una reacción adversa y hacen una simple notificación, pero pues es una notificación pobre, de una calidad reducida y que pues realmente no está contribuyendo en mucho a la evolución de la farmacovigilancia. Entonces pues esa formación ha permitido que haya un enriquecimiento en lo que es pues al menos el esbozo de un buen reporte para permitir detección de señales a tiempo y evitar pues todas las tragedias que pues todos conocemos. Entonces pues no, genial, genial todo. La comunicación del riesgo, tienen un componente muy fuerte en comunicación del riesgo, utilizan muy bien las redes sociales para ello. Tenían una aplicación, y digo tenían porque la estuve buscando en la App Store y no la volví a encontrar. Dicha aplicación era Take and Tell. En Take and Tell tú podías alimentarla contando qué te había pasado tras la toma de un medicamento o tras el consumo o uso de un medicamento, pero creo que la abolieron, creo que la retiraron de la App Store. Eso me parecía genial. En detalle, esto del Take and Tell iba más dirigido pues a la población en general, más que a los profesionales de la salud. Entonces es algo que también me causa mucha emoción saber que pues no solamente están dirigiendo la farmacovigilancia a los profesionales de la salud, sino que también están exhortando o conmimando a todas las personas de la comunidad para que puedan alimentar esa gran base de datos y que se pueda dar unas señales mucho más robustas en caso de que haya algún problema relacionado con medicamentos. Pero sí es un reto, ¿no? Si nos cuesta como tú lo acabas de decir, que los profesionales que se dedican a farmacovigilancia estén capacitados, pues los pacientes o las personas también ponérselo más accesible. A lo mejor por eso te emocionó el AMSA, porque siempre lo hacen como que muy adaptada y para que lo pueda, o muy amigable, mejor dicho, para que las personas que no son de profesionistas lo puedan realizar, y es una cosa que se debería de dar porque el paciente o la persona son los que podrían apoyar o apoyan más en dado caso cuando están hasta los hospitales, porque ellos son los que presentan la reacción adversa. Entonces ellos te dan una información de lo que les está pasando, que a lo mejor no conozcan su medicamento, pero todo lo clínico, todo lo que les sucedió, con ellos haces un buen reporte aunado a lo que tú puedas investigar, ¿no? Claro que sí. Es que ahí es donde está, digamos, el gran fuerte de poder dirigir hacia la población en general este tipo de, pues digamos, de propuestas. Cuando tú sabes que el paciente es quien tiene de primera mano la información acerca de lo que le ocurrió tras el consumo, uso o abuso de un medicamento, pues es a él al que tenemos que, de cierta forma, alentar para que pueda pues darnos esa información que como profesionales de la salud necesitamos. Eso requiere de una estrategia en salud pública, yo creo que agresiva. Eso no es tan fácil, y menos pues en una sociedad en donde el uso del medicamento se hace de una forma incluso irresponsable. Y lo digo pues por todas las pesquisas que nosotros vemos, que hemos recogido acá en la ciudad por medio de distintos estudios, en donde, y bueno, y no solamente acá en
en nuestro país, a nivel Latinoamérica, incluso pues en países de primer mundo sucede mucho, que hay muchas situaciones que no permiten que el medicamento sea usado de forma adecuada. Sí, no sé si en México ocurra. Cuando estuve allí hablando con ustedes, les comentaba yo el ejemplo y me parece que a ustedes les pasaba algo muy similar a lo que nos ocurre acá, y es que muchas veces el administrador de la droguería, no recuerdo cómo le llaman allí en México, acá en Colombia es la droguería, que el lugar en donde se compran los medicamentos, y hay de venta libre y otros con prescripción. Pero hay pacientes que se autoprescriben y se automedican y dan un muy mal uso al medicamento. De allí pues nacen toda la serie de complicaciones que conocemos, la resistencia antimicrobiana, por nombrar alguna. ¿Sí? Entonces es bastante complejo y requiere pues obviamente un proyecto de esta naturaleza, de una formación en la sociedad supremamente rigurosa. Entonces pues esperemos en qué puede llegar a parar, pero pues lo que es en Europa, esto pues está en auge. Uno de los países que lo ha trabajado muy bien es Holanda, y ha tenido unos muy buenos resultados con el reporte de reacciones adversas a medicamentos por medio de la población, por medio de los pacientes en general, ni siquiera de los profesionales de la salud. Entonces les ha ido muy bien con eso en Holanda. Ojalá algún día lo podamos ver acá en este lado del continente. Sí, son países que ya tienen una cultura de seguridad, de calidad del paciente ya bien elevada. Continuando un poquito con las reacciones adversas, ¿cómo ves tú la farmacovigilancia de los medicamentos para COVID-19 en tu país? Te lo comento porque aquí pues todavía nos falta, yo creo que datos, no sé si ustedes ya tengan o has visto algunos datos sobre las reacciones adversas que han causado esos medicamentos. Pues la verdad, tengo que ser muy sincero, he investigado poco acerca de lo que son las vacunas para mitigar todas estas consecuencias clínicas que ha traído el COVID-19, pero al igual que en medicamentos, pues hay un déficit de personal. Entonces, hasta el momento, y te lo digo pues obviamente estando pues muy limitado de conocimiento al respecto, ¿no? Lo que yo he podido evidenciar es que, pues no, acá en Colombia no se está haciendo, pues digamos, un control riguroso en cuanto a las reacciones adversas en primera instancia, porque primero, no han llegado las vacunas, segundo, tenemos información de segunda mano y es lo que está ocurriendo en otros países con las diferentes vacunas. Y pues bueno, no sé, hay muchas teorías al respecto. Aquí se escuchan muchas teorías desde lo conspirativo hasta lo económico, pasando por el negocio. Entonces, pues realmente en ese tema yo prefiero como no ahondar, porque pues estaría entrando a terrenos baldíos y puedo herir susceptibilidades diciendo alguna situación, haciendo algún comentario que no vaya al lugar, que sea errado, y pues no quiero, digamos, entrar en controversia con colegas que puedan estar mucho más dateados acerca de estas situaciones con el COVID-19, específicamente en farmacovigilancia, y que yo desconozco. Entonces, pues, desde lo lejano, pues he evidenciado que no, pues por el momento no creo que se esté haciendo, pues, digamos, ningún tipo de estudio en cuanto a farmacovigilancia, pero insisto, te lo digo desde la total ignorancia porque no conozco ningún tipo de proyección al respecto. Sí, yo más que igual, ¿no? Aquí en México estamos ahorita apenas con la vacunación. Yo me refiero un poquito a la farmacovigilancia de los medicamentos como el Remdesivir, el Tocilizumab, que son medicamentos fuera de uso y que nos llegaron a todas partes y que de alguna manera pues tendríamos que haberle hecho farmacovigilancia, pero no tenemos ese reporte tal de tantos pacientes que les han dado, que han presentado la patología de COVID y que han tenido reacciones adversas a esos medicamentos, porque como bien dices, también otra de las cosas que se ha presentado a todos niveles de los países es el déficit de personal. Entonces es difícil estar trabajando con los pacientes de COVID y todavía estar haciendo la farmacovigilancia. Claro que sí. Bueno, con respecto a ese tipo de medicamentos, acá en Colombia se le conocen como los UNIRS, son estos medicamentos que no están incluidos en el registro sanitario,
también conocidos como off-label, y aquí se ha incentivado incluso por medio de algunos gobernantes, mejor, recuerdo un alcalde que es médico que incentivó mucho el uso de la ivermectina. Sin embargo, pues lo que sí hay acá en Colombia es algunas sociedades muy juiciosas que han estado orientando a la población para evitar precisamente el uso de estos medicamentos. Entonces, lo que es la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, con la Asociación Colombiana de Farmacéuticos Hospitalarios, la Organización de Epidemiología Colombiana y demás asociaciones han sido muy rigurosas con el tema de educación sanitaria a la población, indicando que pues aquellos medicamentos que tú acabas de nombrar, incluida la ivermectina, incluido el dióxido de cloro y bueno, en fin, un poco, ¿no?, de moléculas que no están autorizadas por el INVIMA y que no han demostrado que tengan pues alguna eficacia contra alguna sintomatología o signos clínicos del coronavirus. Entonces, lo que sí conozco en detalle es esa campaña que se ha hecho para evitar que la población consuma estos medicamentos. Y se continúa con eso, ¿no? Porque finalmente no se ha demostrado por ningún tipo de ensayo clínico que ninguno de estos medicamentos off-label o fuera de etiqueta tengan algún beneficio sobre el riesgo de usarlos contra el COVID-19. Entonces, digamos que en ese aspecto sí se ha hecho campaña muy seria y rigurosa y se continúa haciendo porque las personas siguen creyéndole a la ivermectina. Personajes de la farándula, por ejemplo, han estado promocionando el dióxido de cloro. Entonces es bastante complejo, pero pues ese tema sí se ha tocado aquí bastante. Y mucha controversia con ese tipo de moléculas, como acabas de mencionar. John, vamos a una parte de los porqués. Mencionaste que obviamente hiciste licenciatura en química, no querías ir más allá, pero ¿por qué químico farmacéutico? ¿Por qué farmacéutico? Porque químico farmacéutico, a mí siempre me han gustado las ciencias de la salud, desde siempre me han encantado. El solo hecho de saber que desde las ciencias de la salud se puede hacer un gran aporte a la salud de una persona y poderla proyectar a una población, pues me llama mucho la atención poder poner también mi granito de arena. Me preguntaba yo, pues, ¿cómo podía hacer yo para vincular la química, que fue mi primera profesión, mi primera formación, a las ciencias de la salud? Pues, gracias a Dios se dio la oportunidad de poder correlacionar las ciencias de la salud, específicamente la medicina, con la química, y pues el punto en el que se encontraban las dos es la química farmacéutica. Entonces, ha sido muy gratificante poder aplicar la química desde la química farmacéutica, porque pues prácticamente genera un aporte impresionante. El conocer de química da una facilidad enorme a la hora de entender cómo se comporta un medicamento, lo que conocemos como farmacocinética y farmacodinamia. Entonces ha sido de gran aporte la formación previa. Ese yo creo que es el punto más interesante de haber escogido la química farmacéutica y no haberme ido por alguna otra carrera afín que me permitiera aplicar los conocimientos de la química como la ingeniería o la química industrial. Pero la química farmacéutica lo tiene todo. Acá en Colombia hay un gran espectro, hay dos grandes vertientes, la química farmacéutica industrial y la hospitalaria, y en las dos se necesita química. Entonces es muy interesante. Y ahorita con tu maestría, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues el objetivo es poder aplicar los conocimientos al campo hospitalario, si es posible. También me llama la atención el sector público, lo que llamamos acá los entes regulatorios, como la Secretaría de Salud o el ente regulador, el INVIMA. Yo sigo trabajando en farmacovigilancia desde el posgrado, desde la maestría. Actualmente, pues,
estoy haciendo una investigación junto con el doctor José Julián López acerca de todas las dificultades que tienen los químicos farmacéuticos para llevar a cabo los programas de farmacovigilancia, teniendo en cuenta que pues, se ha evidenciado no solo desde la experiencia laboral, sino desde las múltiples experiencias que hay muchas debilidades de parte de los químicos farmacéuticos a la hora de hacer farmacovigilancia, y no porque lo que ellos estén haciendo lo estén haciendo mal, sino porque el sistema que se lleva a cabo no solamente acá en Latinoamérica, sino a nivel mundial, los ha llevado por esa vertiente, los ha llevado por ese camino. Entonces, hay varias situaciones que han permitido llegar allí, varias observaciones que han permitido, pues digamos, tomar varias herramientas para proponer este proyecto, y una de ellas, pues, a manera de pregunta. ¿Por qué después de 60 años de haber nacido la farmacovigilancia, después de una gran tragedia como lo fue la talidomida, se sigue haciendo farmacovigilancia espontánea, farmacovigilancia reactiva? Se reacciona tras la tragedia. No hay gestión del riesgo desarrollado todavía. Entonces esa es una de las preguntas. Otra situación es que la terminología a nivel de farmacovigilancia genera confusiones. Entonces, si le preguntamos a algún químico farmacéutico que pues va a ser parte del proyecto, del desarrollo del proyecto, la diferencia entre evento adverso y reacción adversa casi siempre son intercambiables. Lo usan de forma indistinta y para la gran mayoría creo que pues significan lo mismo. Sí, todavía no tenemos definido por parte de las grandes autoridades, la OMS, la EMA, la FDA, en fin, a ciencia cierta que es un problema relacionado con medicamento. Sí, es bastante complejo. Entonces, pues queremos identificar cuáles son estas falencias, cuáles son las dificultades de los químicos farmacéuticos en cuanto a farmacovigilancia, y poder, si se dan las cosas, hacer algún tipo de propuesta, aunque no nos queremos comprometer con eso, pero sí al menos identificar las causas de por qué no hay evolución. En Europa están en un rezago de 4 décadas. Entonces, si la farmacovigilancia nació hace 60 años, acá en Colombia, y lo digo por este país que sigue haciendo farmacovigilancia espontánea, pues estamos rezagados 6 décadas. Estamos igualitos que cuando nació la farmacovigilancia. Acá no te decimos cuánto. Pero bueno, hoy va a ser muy interesante conocer los resultados. Qué bueno que te estás planteando eso, porque todo lo que acabas de decir es una realidad, que yo creo que lo vimos en la mayoría de los países, y es muy buena investigación, y bueno, una muy buena tesis va a salir de ahí, y no dudo que vas a concluir con un súper trabajo. John, ¿algo para finalizar, algún comentario, observación que quieras dejarnos? Pues la verdad, yo muy sorprendido con esta invitación. Lo que te decía, hay grandes personajes, colegas, compañeros de la química farmacéutica o químicos farmacobiólogos allá en México que tienen un palmarés impresionante. He visto muchos de estos videos y realmente estas entrevistas generan mucha emoción. Mucha emoción. Es muy agradable poder contar con la presencia de colegas, no solamente a nivel local acá en Colombia, sino que la red se vaya extendiendo por Latinoamérica y que pues llegue algún momento donde haya una red de apoyo mundial que permita que todos los químicos farmacéuticos podamos colaborar entre nosotros para mejorar obviamente la salud pública. Es un agrado poder compartir contigo. Recuerdo pues con mucho agrado todas las experiencias que hemos vivido de forma presencial cuando se podía. Y yo lo único que espero es poder volver a compartir junto con todos ustedes en algún momento, ya sea acá en Colombia o en México, muchas experiencias de estas que realmente son enriquecedoras. De estas entrevistas o situaciones en las que compartimos conocimiento, solamente quedan experiencias muy agradables.
y realmente pues esas experiencias agradables hay que repetirlas. Claro que sí. Sí, John, definitivamente es algo que estamos tratando de ser como Phil, hacer esa colaboración, esa es parte de nuestra misión, ampliar nuestras redes, tener colaboración con todos nuestros colegas. Como tú lo acabas de mencionar, en México pues tenemos bastantes, pero también es enriquecedor ver qué es lo que están haciendo en otras partes y qué es lo que podemos adaptar, porque también nosotros tenemos un retraso de ciertas situaciones que nos ayuda mucho a conocer qué es lo que han hecho en otras partes y qué es lo que podemos nosotros adaptar acá y ir mejorando día a día. Pues no me resta más que agradecerte a nombre de la FIL Delegación México todo el tiempo que nos estuviste brindando y agradecerle a aquellos que nos vayan a estar viendo. Soy la doctora Silvia Salas, me despido. Hasta luego. Farmacéutica. Ha sido un gusto, espero que estés muy bien y que podamos volver a tener la oportunidad de compartir. Muchos éxitos y hasta pronto. Bye. OFIL Capítulo México, conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.